Bueno, mis hermanos, ustedes están viendo en la pantalla unas dos fotos, unas dos gráficas. No sé si los puede identificar. Creo que no, ¿no es cierto? ¿No ven? Bueno, yo lo veo bien claro, no sé, tal vez necesitan lentes. Bueno, eh, es a propósito estas fotos, ¿no? Sí. Eh, no se puede distinguir. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Eh, pero la primera foto, bueno, el proyector no lo hace muy bien, pero como digo, esa es la intención. Es una foto de una noche muy oscura, ¿sí? Y en medio está una carretera. Entonces, si es oscuro, si es una noche, entonces no se puede ver. O sea, así como usted lo está apreciando ahora, quiere esforzarse para ver qué es, pero no puede, es imposible. Está oscuro. Esa es una noche, como digo, oscurísima, que usted puede estar en esas condiciones y usted se esfuerza y quiere ver y no puede, porque hay una densa oscuridad. La otra un poquito más como más clara, ahí están unas pequeñas luces, son unos vehículos transitando también por una carretera, pero igual en una noche con mucha niebla, está muy oscuro, muy difícil para conducir. Es por eso que no se puede apreciar. A veces cuando vamos de aquí conduciendo en la noche hasta Tuntaki, ahí en ese sector de Chaltura, Natabuela, tremendo es la neblina, ¿no? Qué difícil. Antes era bien complicado, antes de que pongan estas luces o amplíen la carretera. Un cierto momento ahí que yo iba, en realidad tuve que detener el carro porque no sabía dónde estaba. Estaba en el carril derecho o izquierdo, ahí me detuve, no pude avanzar más. Qué difícil. Yo muestro esto porque a veces, bueno, ciertos conductores dicen, voy a arriesgar, no tengo luces, no está, mi carro está sin luces, pero voy a arriesgar. Voy a ver si llego al destino. Pero puede ser, como él mismo dice, voy a arriesgar, puede ser muy arriesgado y no puede, tal vez no va a llegar al destino. Pero, como digo, muchos arriesgan de esta manera, pero no es solo esto. Yo lo que quiero ahora es hablar un poco de lo que es la vida mismo de cada uno de nosotros como seres humanos. A veces como que estamos en las mismas condiciones donde queremos conducir nuestra vida en las tinieblas. Y pensamos que sí somos capaces, pensamos que sí lo podemos. Y a veces ni siquiera usamos la palabra voy a arriesgar, más bien como que hay tanta seguridad de que sí podemos conducir nuestra vida en medio de las tinieblas. ¿Qué es esto de las tinieblas? ¿Qué es esto de la oscuridad? Bueno, voy explicando un poco en esta situación, pero aquí surge una pregunta y decimos, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Tal vez usted se preguntó, ha escuchado muchas veces esta interrogante y quiero que reflexionemos un poco. Yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una historia. Usted puede contar su historia de su vida, de su niñez, de su adolescencia, su juventud, si es que es ahora ya adulto, si está casado, si es padre. Usted tiene una historia que contar. Ahora, cuando preguntamos por qué la vida es así, cuando estamos de pronto palpando que hemos cogido un camino y nos hemos perdido, después otro, y no sabemos qué hacer. Tinieblas, ¿sí? ¿Por qué la vida es así? Bueno, déjenme decir algo. Viendo, yo me cuestioné mucho esta pregunta también y empecé a observar las circunstancias de mi propia vida y también de muchas vidas. Personas que de pronto ya son adultas, pero como dije, tienen su historia, que quizá fueron abandonados por sus padres, se criaron en la calle o de pronto su abuela los crió, algunas familias, tíos, vecinos. Bueno, tiene su historia. O de pronto personas que ya son adultas y que nunca conocieron tal vez a su papá. No saben quién es el papá. O quizá conocen a su madre, pero por situación de trabajo tuvo que irse lejos, ahí lo dejaron encargando. Y otros, como dije, que de pronto son abandonados y se criaron en la calle, sumergidos de pronto en todo lo que
lo que ofrece el mundo, han caído quizá en adicciones, en alcoholismo. De pronto pues de cabeza se meten a la inmoralidad. No sé si me entiende, esto para mí es tinieblas. Puede ser el otro extremo donde quizá personas se criaron en un hogar donde había muchas facilidades económicas, pero sus padres de pronto trabajando día y noche o están lejos viajando, sus hijos tienen todas las comodidades, tienen todo, pero no están sus padres. Bueno, ¿cómo se crían estos niños después adolescentes? Bueno, yo me puse a pensar en todo esto porque cada persona tiene su historia. A veces converso con personas que de pronto están en la calle. Ahora hay oportunidad de conversar porque acá vienen los martes, se les entrega una comida. A veces yo me quedo conversando y, bueno, son de la calle, son los que no tienen que comer, no tienen un trabajo. Pero es interesante escuchar por qué están ahí, por qué han caído en drogas, por qué están sumergidos en el alcohol, por qué se volvieron de la calle. Y es sorprendente saber que sí, en un momento tenían su familia como normal. Algunos son padres de familia, tienen hijos, son profesionales. Pero es interesante ver toda la realidad de esto, ¿no? La pregunta, ¿por qué la vida es así? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, aquí un poco de respuestas para todo esto. Desde los comienzos en la Biblia nos muestra la realidad de lo que estoy mencionando. En Génesis 2, 16, 17, solo escuche, después vamos a centrarnos en otro texto. Dios dio un mandato. Usted conoce esto. Dios les dio un mandato a Adán y Eva. Les dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Sabemos esto. ¿Qué es lo que pasó? Justamente el Señor da un mandato, ¿sí? Justamente ahí da el mandato, en el tiempo preciso, ahí les entregó todo. Pero justamente también Adán y Eva desobedecen. ¿Y ahora qué pasó de ahí en adelante? Génesis 3:17, solo una muestra de lo que aconteció. Dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, póngale atención a esto, ¿no? Dice, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, entró el desastre, el pecado a este mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Y la tierra se convierte en un caos. Y Dios maldice a la tierra. Y esto nos da pautas de cómo se inició, cómo se originó esta vida de tinieblas. Y entramos a este mundo. Ustedes y yo, cuando nacimos, llegamos acá, tal vez no pensábamos que nos íbamos a topar con esta realidad. Entramos a un mundo perdido, a un caos. Y todos, ustedes y yo y toda la humanidad, empezamos a luchar, empezamos a batallar en este mundo. A batallar por sobrevivir, si podemos decirlo, ¿no? Unos cogen un camino, otros caminos, quieren estudiar, quieren prepararse. Todos buscamos algo. Todos estamos sumergidos en esto, en este mundo caído, que la Biblia lo dice, tinieblas. Y queremos hacer algo bueno, pero nos equivocamos porque no vemos. El engaño más grande es que el ser humano piensa que tiene todo el razonamiento, tiene toda su preparación, tiene todo su intelecto para hacer correctamente las cosas, pero a la vuelta de la esquina tropieza, cae. Solo como ejemplo yo puedo decir, pienso ahora en este gran personaje que tiene un gran intelecto, un presidente de una gran nación. Hablo de Rusia. ¿Qué pasa? Tiene toda la preparación, pero se da cuenta el rato de tomar decisiones. Qué tremendo. No le importa que muera cantidad de gente, ¿no?
¿No le parece como ilógico? ¿No es que se supone que una persona que llegó al poder y a gobernar una gran nación tiene suficiente sabiduría? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es esto, lo que estoy mostrando, esto. Tal vez en la mente de este presidente, eso hay, ¿no? Obscuridad. Oscuridad. Toma decisiones y se pega contra la pared. Pero así somos, toda la humanidad. Bueno, y decimos, ¿por qué la vida es así? Nos seguimos preguntando. Bueno, yo quiero en este momento que usted abra su Biblia en Efesios capítulo 2 y vamos a encontrarnos con la misma realidad. Ahora veamos qué es lo que nos dice el Señor en este pasaje. De lo que yo estoy mencionando, pues el Señor lo va a ampliar un poco más aquí en estos 3 versículos de Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y por eso es que al leer estos versículos yo he puesto la oscuridad de la vida. ¿Sí? La oscuridad de la vida. Y leamos estos versículos. Pablo, el apóstol, escribe esta carta ahí a los de Éfeso, a esta congregación del primer siglo. Y en estos versículos dice lo siguiente, si es que ya tiene su Biblia también. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Bueno, ahí está otro pasaje, como les dije, que nos muestra obscuridad, nos muestra tinieblas. La realidad donde estamos, donde está usted y yo. Por eso yo he puesto la oscuridad de la vida. En primer lugar, según el versículo 1, cuando nos dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, yo lo puse, para mí estos son tiempos de desgracia. A veces nosotros mal usamos la palabra desgracia, nos pasa algo, dice, me pasó una desgracia. Bueno, hay que entender un poco esto. La gracia es algo inmerecido. Y Dios es un Dios infinitamente de gracia. Y cuando digo desgracia, quiere decir que no hay gracia, ¿me entienden? Entonces, aquí lo que podemos ver en este primer versículo es que la gracia de Dios como que no está sobre los que están viviendo de esta manera. Tiempos de desgracia. Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Repito, para mí es esto desgracia, porque no veo la gracia por ningún lado, ¿sí? Y cuando hablo de tiempos de desgracia, estamos en esto, ¿no? Esto es la oscuridad de la vida. Habla de una muerte. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Usted va a decir, pero yo veo que todos viven. ¿Cómo es que el Señor dice que estaban muertos? Habla de una muerte espiritual. Esa muerte espiritual es que hay una separación entre el ser humano y el hombre. Y lo que le separa es el pecado. Es lo que dice la palabra, ¿no? Pues todos pecaron, están destituidos, privados, separados ¿de qué? De la gloria de Dios. Muerte espiritual. Y detrás de esto, si hay una muerte espiritual, hay una condena. No solamente que está separado de Dios, hay un castigo. Está condenado por esto. Entonces, por eso para mí esto es tiempos de desgracia. O sea, vivir de esta manera, sin darse cuenta. Porque miren, cuando hablamos de esta muerte espiritual, más o menos es como que, yo diría, como una enfermedad asintomática. Sí, creo que conocemos esto, ahora estamos empapados, porque en la pandemia decíamos, es que él ha sido asintomático, sin síntomas, ¿no? Está enfermo, está contagiado, pero no le duele. Y a veces podemos decir, qué bueno que seamos asintomáticos, pero es un peligro. De pronto puedo tener toda la fortaleza, todo está bien, pero cuando menos piense yo puedo morir, porque estoy enfermo, estoy mal.
Imagínense esta situación del apéndice que cuando está mal y no hay síntomas. ¿Qué pasa? Si no hay síntomas, no pasa nada, no me duele, pero en mi organismo se está acabando y en cuestión de segundos también voy a morir. Por eso el Señor fue sabio también en poner síntomas, ¿no? Dolor, que nos duele a veces, ojalá duro, para ir rápido a alguien, ante el especialista, el médico, para que nos chequee. Porque mientras no nos duele, no hacemos nada, pero estamos mal. Esto puedo comparar más o menos con esta muerte espiritual. Todos piensan que están bien, asintomáticos, yo diría, ¿no? Es que todo está bien, todo es chévere, todo lo que yo hago está bien. Pero el Señor dice, estás mal, estás muerto. Tu vida es ese cuadro oscuro, tu vida es las tinieblas. Así es tu vida, así nos ve el Señor. Esa es la muerte que está diciendo aquí. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Lo siguiente, podemos ver aquí las transgresiones. Transgresiones quiere decir infracciones a la ley de Dios, a esa ley santa de Dios. Tal vez muchos que están ahí en las tinieblas, en plena oscuridad, ni se enteran, ni saben cuál es la ley de Dios. Y peor, pues, obedecer. Entonces, dice, estaban muertos en sus transgresiones, o sea, infracciones, delitos, incumplimientos a la voluntad de Dios. Esto significa que se puede resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en dirección contraria. Claro, es que estamos en las tinieblas. Cualquier camino se puede coger porque no se ve. Pero el engaño tan grande es que sí lo puedo, soy capaz. Es que yo me he preparado, es que yo tengo esto, yo soy lo otro. Es un engaño todo esto, ¿no? Porque el Señor ve la realidad y nos quiere mostrar esta realidad. Cuando hablamos de esas transgresiones, miren cómo es tan fácil de infringir o cometer delitos, en este caso, ¿no? Contra Dios. Yo les puedo decir, alguien que tiene el mal hábito de mentir. Mentir es un pecado. Yo pregunto, ¿dónde aprendió a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Acaso hay una escuela para ser un mentiroso famoso? No existe. La mentira es parte de nosotros. Está en nosotros. Mentimos porque nosotros somos mentirosos. Ahora, yo puedo ir cogiendo cualquier cosa, no solo la mentira. Yo puedo coger de pronto el engañar, la infidelidad. ¿Dónde se aprende? ¿Quién me enseña a ser infiel? Pues nadie. Yo mismo, mi naturaleza. Esto es la oscuridad. Y puedo, como dije, coger cualquier situación de esto. Imagínense la avaricia, la envidia. ¿Quién nos enseña a ser envidiosos? ¿Quién nos enseña a ser avaros? Y a veces negamos, es que yo no soy, pero su corazón le dice otra cosa. Cuando hay oportunidad, dice, no pierda esta oportunidad, porque su corazón le está llevando hacia allá. La naturaleza, por la cual somos. Es ese cuadro, otra vez oscuro, la oscuridad de la vida. Y preguntamos, ¿por qué la vida es así? Ahora, ahí tienen el texto, ¿sí? De cómo ve el Señor. Yo siempre he dicho aquí, es esto como cuando alguien está mal y va donde el médico y dice, bueno, hay que hacer una radiografía, hay que hacer unos exámenes, lo hacen y después dice, aquí están los exámenes, aquí están los resultados. Y el médico dice, híjole, mal está complicado la cosa. Nosotros nos asustamos. El Señor Jesús hace una radiografía de nuestro interior que nadie más puede hacer. Solo el Señor muestra lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y la Biblia nos revela esto. Y Marcos 7, 21, 23 es esa radiografía, esos resultados de los exámenes que el Señor nos hace a nosotros. Dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen ¿de dónde? De adentro y nos contaminan a la persona.
¿Quién lo dice esto? Es el Señor. Porque el Señor ve lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Pero nosotros estamos tan engañados y pensamos que las cosas no son así. Cuando el Señor nos está mostrando que estamos en una densa oscuridad. Es esto. Y es por eso que tropezamos una y otra vez siguiendo esto, porque esto está en el corazón del ser humano. Esto se generó allá en la caída con Adán y Eva. Y como dije antes, usted y yo hemos nacido en este mundo y ese es nuestro corazón. Bueno, algunos quieren negar, algunos quieren ser indiferentes a esto, pero empiezan a vivir una vida doble, una vida quizá hipócrita, mostrando a un lado una cosa, pero en realidad su corazón le dice que su realidad. Qué difícil esta situación. Bueno, estas son las transgresiones. Pero ¿qué tal? Bueno, unimos a los pecados ahí. Cuando dice aquí que en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, pues los pecados se habla en el campo espiritual, se refiere a ignorar o a incumplir la norma de la santidad de Dios. Y por eso que el pecado nos mantiene entonces destituidos, privados de la gloria de Dios. Claro, si eso es nuestra naturaleza, si eso está en nuestro corazón, si estos son los resultados que da el Señor espirituales, el médico de los médicos, el médico espiritual, saca y nos dice, esto es lo que hay en tu corazón. La cosa sí que es grave. Estamos bien mal. Y por eso la muerte espiritual. Y por eso de pronto algunos dicen, ¿cómo que son asintomáticos? Y no se dan cuenta la gravedad que hay en su espíritu, en su ser. Están mal. Y es por eso que de pronto fácilmente se puede morir, caer muertos, claro, ya espiritualmente, pero físicamente y todo esto nos va a llevar al desastre, al caos. La oscuridad de la vida es esto, ¿no? Que nos está presentando la Biblia. Pero hay algo más, una tercera cosa. La segunda cosa, sí, ahí está. Son tiempos de desobediencia. Pablo el apóstol sigue escribiendo, aquí repito el versículo 2, que dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven ¿en qué? En la desobediencia. Bueno, tiempos también de desobediencia, tiempos de oscuridad. Cuando hablamos de esto tenemos que pensar, como dice ahí el texto, tenemos que ver que somos entonces esclavos a los poderes de este mundo, la humanidad, el ser humano. De pronto nace y se convierte en un esclavo a los poderes de este mundo. ¿Cuáles son estos poderes de este mundo? Pues los poderes de este mundo son, a veces queremos pensar como de una forma sobrenatural o ir más allá, cuando en realidad están muy cerca, están en nuestro entorno, estos poderes de este mundo, que son nuestros propios pensamientos. Son los pensamientos humanos, son las filosofías, son los criterios, son los razonamientos propios de cada uno. Porque si esto está en nuestro corazón, lo que leí antes, entonces dice que esto viene de adentro y contamina a la persona. Entonces cuando estoy hablando esclavos de los poderes de este mundo, el mundo solo presenta las cosas y nosotros nos volvemos los propios esclavos de todo esto, ¿no? A través, como digo, de pensamientos humanos, filosofías, criterios, razonamientos. Vean, que estamos plagados de todo esto. ¿Cuántos razonamientos en cuanto, por decir solamente, al género? Y todos siguen allá, las masas se van para allá. ¿Cuántos razonamientos en cuanto a la inmoralidad y leyes que defienden a todo esto? Y todos por allá. Las multitudes, todos buscan. Estos son filosofías, criterios humanos. Imagínense, son razonamientos que salen del corazón de las personas, pero no se dan cuenta que su corazón está totalmente contaminado, está enfermo. Y sacan corrientes que nos convencen y todos dicen, tienes razón. Así es. Correcto. Si hay que casarse hombre con hombre, pues bien, una filosofía, ¿no? Sí, es que es importante, es que el amor, ay, cuántas cosas que lo pintan, ¿no? Qué interesante.
Y todos dicen, sí, claro, tienes razón. Tienes razón. Y todo dan razón. Por eso dije, somos esclavos de estos poderes de este mundo, ¿no? Pensamientos humanos, filosofías, criterios, todo tipo de cosas que se nos ocurre en nuestra mente. Y por eso hay alguien, bueno, no sé si usted lo ha dicho, en algún momento ha escuchado, ¿no? Que alguien dice, es que aquí se hace como yo digo. Aquí se hace como yo digo, dice el esposo, el papá, o en el trabajo, o el jefe, lo que sea. Yo me pregunto, ¿quién es esta persona? ¿Acaso es Dios? ¿Para que todos hagan como Él dice? Cuando en su corazón hay tanta enfermedad espiritual. ¿Quién se atreve a decir esto? Aquí se hace como yo digo. Pensemos un poco en esto, ¿sí? Ahora, es que aquí, en este punto, cuando dice aquí se hace como yo digo, vean, es fácilmente porque se ha caído en estas circunstancias, en estos poderes de este mundo, y se empieza a seguir también cualquier cosa que pone el mundo, como modas, olas, corrientes que vienen vez tras vez. Y estamos tan convencidos y nuestro razonamiento es, ya, entonces sí, mi criterio está bien, es correcto. Entonces aquí se hace como yo digo. Esto es esclavitud, como he puesto ahí, esclavitud de los poderes de este mundo. Y también, claro, es una vida conducida según el que gobierna las tinieblas. Eso nos dice el texto. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Él es el que conduce, el que gobierna las tinieblas. Este Satanás es el engañador que hace creer que lo más importante, escuche bien esto, este es el engañador profesional en este sentido, desde los comienzos, y lo sigue haciendo, y lo hará hasta que el Señor venga. Es un profesional en engaño, ¿sí? Este es el engañador que hace creer que lo más importante es el humanismo, que lo más importante es el materialismo, que lo más importante es el sexo ilícito. Y todo el mundo está convencido. Todo el mundo sigue en estas corrientes. Cuando detrás de eso, pues, está el enemigo, este gobernante de las tinieblas, de la oscuridad. Pero como vengo diciendo, la mayoría, todos, seguimos estas corrientes y nos volvemos esclavos de todo esto, del gobernante de las tinieblas. La desobediencia a Dios es pecado. La desobediencia a Dios es pecado y esto nos va a llevar a cosechar serias consecuencias. Consecuencias muchas veces desastrosas. Ahora, cuando estoy hablando de tiempos de desobediencia, pensemos por un momento, cuando usted fue adolescente, niño, porque aquí estamos creo que casi todos adultos, quisiera que nos traslademos por un momento hacia allá. No sé cuántas veces usted como niño y adolescente o joven desobedeció a sus padres. Es terrible esta situación. Y resulta que somos adultos y empezamos a ver, o el Señor nos muestra cuánta maldad ha habido en nuestros corazones, cuánto daño hemos hecho a nuestros padres. Y de pronto usted empieza ahí a inquietarse por todo esto, ¿no? Porque en ese momento no se daba cuenta, la desobediencia, no se daba cuenta cuán rebelde muchas veces era con sus padres. Pero en un cierto momento usted se dio cuenta, tal vez algunos todavía no lo captan. Porque esto sigue la rebeldía, la desobediencia, cuando ya son adultos, rebeldes en su matrimonio, rebeldes otra vez con sus propios hijos, rebeldes en sus trabajos, orando para que Dios le dé un trabajo, tenga el trabajo, y después se vuelve rebelde, quiere hacer huelga y quiere mandarle al jefe. No entendemos esto. ¿Qué está pasando? Esta es una vida conducida, como digo, según el gobernante de las tinieblas. Tiempos de desobediencia, la oscuridad de la vida. ¿Por qué la vida es así? Seguimos preguntando. ¿Sí ve por qué es? ¿Sí ve por qué suceden todas estas cosas? Y en tercer lugar, tiempos de malos deseos.
que dice el versículo 3. Regresamos otra vez al texto. El versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Claro, después de todo esto, Dios está observando, Dios está viendo todas las cosas. Pues entonces, Él tiene una ira hacia nosotros, la ira de Dios. Tiempos de malos deseos. Eso quiere decir que aquí, como nos dice, impulsados por los malos deseos. Esos impulsados, quiere decir que empujados por nuestros propios malos deseos. ¿Hacia dónde? Hacia cosas pecaminosas. Esto dice, se refiere, ¿no?, a inclinaciones y malos deseos que se generan en nosotros, que son tan fuertes, pero de todo tipo, claro, hacia la maldad. No solamente a la inmoralidad, sino también esto hace énfasis en tener una disposición tan fuerte, como digo, y en procurar algo con gran diligencia. Es que si no lo hago ahora, nuestros malos deseos. El joven con la chica ahí, enamorados, y malos deseos del joven. Impulsados por esto, quiere presionar a la chica. Y hace todo lo posible, se vuelve incontrolable, porque sus malos deseos están ahí. Y está impulsado, como estamos viendo aquí, y sigue, y no le importa nada, no para, hasta no saciar sus malos deseos. Y se vuelve incontrolable, esclavos de todo esto. Por eso se sienten impulsados y lo hacen con gran diligencia, porque si no lo hago ahora es la oportunidad, ahora es cuando. Pero parece que nada pasa. Nada sucede, pero en la mente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los malos pensamientos? Dice, siguiendo la propia voluntad y sus propósitos. Para mí esto es lo más terrible. Cuando dice, siguiendo la propia voluntad y sus propósitos. Vean, propia voluntad. ¿Cuál es nuestra propia voluntad? Justamente lo que estamos viendo, este mundo de tinieblas, el corazón contaminado. Y dice que queremos seguir nuestra propia voluntad. Entonces quiero hacer lo que yo quiero. Dar desenfreno completo a lo que hay en mi corazón. Esa es mi propia voluntad. Y el Señor dice, ese es el mundo oscuro, el que sigue su propia voluntad y sus propios propósitos. ¿Qué propósitos tiene la vida con un corazón contaminado? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué desea en este mundo? Quizá cosas muy irreales, tal vez cosas, claro, que no van de acuerdo en nada o para nada en la voluntad del Señor, sino solamente cosas humanas, cosas materiales, cosas inmorales. Pues bien, esa es la voluntad. Y por eso pues entonces el Señor dice, son objetos de la ira de Dios. Esto quiere decir que somos objetos, o el ser humano es objeto del justo juicio de condena que el Señor tiene para todo aquel que está en las tinieblas, el que está viviendo de esta manera. Ahora, esto podríamos decir, cuando hablo de malos deseos, que nos está diciendo aquí, que tiene tiempos de malos deseos, yo puedo imaginar más o menos así, una mente con malos deseos para mí sería como una basura que está en descomposición, que no huele tan bien, y donde hay muchas moscas, muchas ratas. Y a veces así, yo puedo pensar de esta manera lo que está en la mente, los malos deseos. Es basura. Y no solo que es basura, esto puede contaminar y destruir, porque ahí, en una basura que está en descomposición, pues ahí es donde puede encontrar todo tipo de virus o bacterias que pueden contaminar y enfermar y acabar. Yo puedo comparar de esta manera una mente con malos deseos. Tiempos de desobediencia. Bueno, mis hermanos, hasta aquí quizá un poco difícil esto, pero es lo que nos dice la Biblia.
Este es, como puesto, la oscuridad de la vida, o sea, las tinieblas, donde usted y yo llegamos acá y nos topamos con esta realidad. Y Dios conoce, Él conoce más que nada toda esta situación. Y ahora sí, en su infinita gracia y misericordia del Señor, Él no nos dejó ahí. Él no dejó así las cosas. Porque imagínense si esto estuviese si esta realidad, si estas tinieblas, en este mundo no estuviera la intervención de Dios, bueno, pues usted y yo no estaríamos en este lugar. No sé dónde estaríamos. No sé. Podría decir qué sería de mi vida. Pero porque Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, es que usted y yo estamos aquí. Y quisiera que leamos la continuación del pasaje de Efesios 2, el 4 y el 5. Suficiente, usted puede leerlo el resto del pasaje. Efesios 2, 4 al 5, después de que dice que el ser humano está bajo la ira de Dios, que está sumergido en este mundo de tinieblas, en esa oscuridad. Efesios 2, 4 y 5 sigue y dice, pero Dios, el pero de Dios lo sé llamar, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Lo más grandioso. Por gracia ustedes han sido salvados. Qué grandioso nuestro Dios. Qué tremendo. Qué gran Dios todopoderoso para que nos tome en cuenta y vea nuestra miseria y vea nuestra realidad y vea el mundo donde hemos estado. Asintomáticos, ¿no? Sin darnos cuenta. Pero Dios conocía todo. Él sabe a profundidad lo que hay en el corazón de cada uno. Y sabe que justamente por el pecado que está en nosotros, nuestro destino era condena, separación eterna de Dios, muerte espiritual para siempre, por todos los siglos. Pero yo les dije el pero de Dios, pero Dios que es rico. El pero de Dios es esto, que Dios es rico en misericordia y gracia. Y por eso que Él dice no escatimó en nada, absolutamente nada, para venir acá, hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. Sepa muy bien que Él cuando fue a la cruz, cuando murió ahí lo clavó, lo crucificó también, su culpabilidad, su pecado. Dice para que todo aquel que en Él crea en lo que está haciendo, no se pierda, no esté condenado, no siga en esa oscuridad, sino que tenga vida abundante y vida eterna. Entonces, cuán grandioso es nuestro Dios. Ahora, nos dice por gracia, ustedes han sido salvados. Y miren, aquí hay algo, sí, finalmente. Puse esto, ¿no? Solo Jesús, escuche bien esto, solo Jesús tiene el poder para romper, ¿qué? Cadenas que atan al ser humano a la condena en primer lugar. Otra cadena es a la esclavitud del pecado. Y lo que estoy hablando, otra cadena es a la oscuridad de este mundo. Esto hace el Señor Jesús en su poder, en su infinita gracia, misericordia. Él tiene ese poder para romper esto que lo tiene atado al ser humano. Y por eso es que Dios está llamando a todos. Dios está llamando a todos, absolutamente a todos. Él usa todos los medios para mostrar en dónde está cada ser humano. Yo he sido alcanzado por esto. Ustedes también. Dios está llamando a todos a qué? A reconocer a quién, a Él mismo, a Jesús como el único libertador, Salvador y Señor de sus vidas. Y también a ser testigos de Él hasta los confines de la tierra. Es eso lo que está haciendo el Señor. Gracias a su poder, a su infinito amor por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada por ser pecadores. Ya mostré, o ya nos está mostrando el Señor los resultados que hay en nuestro corazón. La humanidad está mal, muy enferma espiritualmente, conduciéndose a la condena, a la perdición eterna. Jesús es el Salvador, Jesús es el libertador.
el que quiere enderezar nuestro camino, el que nos quiere sacar de esa densa oscuridad para ponernos en su luz.